Bienvenidos a un nuevo video. En vista del contexto nacional, en este video podrán encontrar un análisis de las políticas públicas necesarias para dar salida a la situación por la que está pasando el ámbito del empleo, la salud, la educación y la pobreza en el país. El primer análisis que realizaremos va a ser el del empleo. Empecemos viendo cómo está el mercado laboral del país. El impacto que tuvo el COVID-19 en el mercado laboral colombiano generó diversos efectos, en su mayoría negativos, e hizo que las medidas para recuperar los empleos perdidos y los sectores más afectados fueran urgentes. Luego de la pandemia, los empleos formales perdidos alcanzaron a ser más de 5 millones. La tasa de desempleo nacional llegó a su histórico 21.4% y en algunos departamentos esta llegó a ser de más del 24%. Uno de los sectores económicos más afectados fueron los de hotelería y turismo, las industrias manufactureras, la construcción, el arte, el comercio, la industria y la minería, con cifras que llegan a los más de 500.000 empleos perdidos y con una reducción significativa de las horas trabajadas. Los grupos poblacionales más afectados fueron los jóvenes, las mujeres y los empleados por cuenta propia. Sin embargo, el mercado laboral del país venía con un comportamiento desigual y con condiciones precarias para algunas ciudades, sectores y grupos poblacionales, lo cual hizo que la pandemia agravara más la situación y evidenciara los problemas ya existentes. No es por nada que Colombia fue uno de los países más afectados de la OCDE por el COVID-19 y uno de los países que se caracteriza por la gran cantidad de empleos informales. Algunas de las medidas inmediatas y directas que tomó el gobierno de turno para enfrentar la pérdida de empleos y darle un alivio a la clase trabajadora fue el programa de apoyo al empleo formal, el cual buscaba subsidiar el 40% del salario mínimo de cada trabajador de nómina de las empresas que hubieran experimentado un descenso del más del 20% en su facturación. No obstante, estas no fueron las únicas medidas o políticas que han sido llevadas a cabo por el gobierno en materia de empleo. Para enfrentar la situación del mercado laboral, el gobierno se ha enfocado en medidas que buscan cerrar las brechas de género, el aumento de la empleabilidad de los jóvenes y enfoques en las regiones y zonas más vulnerables. Algunas de las últimas políticas públicas que se han gestionado, desde incluso antes de la pandemia, son las siguientes. La política de formalización empresarial. Esta está orientada a reducir los niveles de informalidad y a proporcionar oportunidades a las pequeñas empresas para que no solo logren entrar al régimen formal, sino que también les brinden empleos de calidad a sus trabajadores y logren un desarrollo económico a largo plazo. Por otra parte, tenemos los lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes. Esta está enfocada en la inserción laboral de los adolescentes y jóvenes en el mercado laboral colombiano. En ella se tiene en cuenta la baja empleabilidad de este grupo poblacional y tiene como principal herramienta un adecuado proceso de formación que esté acorde con las exigencias de los puestos de trabajo que se ofertan en el país. En materia de género tenemos la Política Nacional de Equidad de Género para las Mujeres. Esta política no solo está enfocada en el empleo, sino también en todas las dimensiones en las que las mujeres presentan brechas significativas con los hombres. En materia de mercado laboral, busca reducir las diferencias que hay en las tasas de desempleo de hombres y mujeres y se busca promover el empleo, la igualdad salarial, la no discriminación y acoso y el trabajo de calidad para las mujeres. Uno de sus objetivos es la inserción justa y equitativa de la fuerza laboral femenina y se apoya en planes de seguimiento y monitoreos realizados por el Ministerio de Trabajo en el ámbito empresarial. Dentro de las medidas más específicas tenemos la Estrategia de Desarrollo Integral de la Región del Catatumbo. Como su título lo dice, esta política busca un desarrollo integral de la región. Para esto se tienen en cuenta algunas acciones específicas como el incremento del crecimiento y la generación de empleo en la región. Pese a estas políticas, algunos expertos creen que todavía hay mucho por hacer. Según la Organización Internacional del Trabajo, las políticas de empleo deben enfocarse no solo en combatir la informalidad y brindarle a algunos grupos poblacionales igualdad de oportunidades, sino que también deben enfocarse en que los beneficios de los trabajadores vayan de acuerdo al crecimiento económico, que se le apunte a la creación de empleos de calidad, de tiempo completo y con amplias garantías para los trabajadores, y que además las políticas tengan en cuenta los cambios estructurales que se experimentan, se reconozca el trabajo no remunerado que las mujeres realizan y se eliminen las barreras externas que impiden que algunos procesos de contratación no se den. Sobre todo también se tienen que tener en cuenta las necesidades y opiniones de los trabajadores a la hora de crear políticas. Europa y Estados Unidos han tenido ciertos aspectos en cuenta y después de la pandemia han mostrado una recuperación significativa en su mercado laboral. Estas regiones, pese a que cuentan con enfoques diferentes, han desarrollado políticas de protección al desempleo y se ha priorizado la protección y el cuidado a los empleos existentes.
Esto ha permitido que las altas tasas de desempleo originadas por la pandemia se reduzcan y que el horizonte para los trabajadores sea cada vez más prometedor. Si bien estas regiones presentan comportamientos y composiciones muy diferentes a las de América Latina y Colombia, estas pueden ser tomadas como referencia, no solo en su accionar frente a la pandemia, sino también en las políticas generadas mucho antes, las cuales han hecho que los trabajadores aumenten su calidad de vida e indicadores como las tasas de desempleo y de informalidad se encuentren en niveles controlados. En Colombia todavía hay mucho por hacer en cuanto a políticas públicas. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora veamos qué es lo que sucede en materia de pobreza en el país. En cuanto a la pobreza monetaria, observamos que al comparar la cifra del año 2019 con la del año 2020, existe un aumento en la incidencia del 2,5%. Esto quiere decir que mientras el país contaba con cerca de 17,4 millones de personas en situación de pobreza, en 2020 se contó con aproximadamente 21 millones de personas en esta situación, lo cual implica un incremento de casi 3,6 millones de personas. Es importante recalcar que al hablar de pobreza monetaria nos referimos a la situación de vulneración en la que los hogares no se encuentran en capacidad no solo de alimentarse bien, sino también de llegar a tener vivienda digna y adquirir algunos bienes básicos. Por otra parte, en caso de hablar de situación de pobreza monetaria extrema, nos referimos a las personas del país que no tienen la posibilidad de ingerir al día 2.100 calorías, que es el requerimiento calórico de la canasta básica de alimentos que caracteriza la situación de pobreza monetaria extrema. Para el caso de esta pobreza monetaria extrema, observamos cómo pasa de un 9,6% de la población a un 15,1%, que respecto al total nacional esto significaría que si el país tenía aproximadamente 4,7 millones de personas en situación de pobreza monetaria extrema en 2019, para el 2020 la pandemia los ha dejado con casi 7,5 millones de personas en situación de pobreza, representando un incremento así de 2,8 millones de personas que ingresaron a dicha situación. El incremento de la pobreza se ha concentrado principalmente en la zona urbana, debido a que en las zonas rurales hubo mayor beneficio de los programas del gobierno como lo son Módulo de Pensiones de la Pila, Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Ingreso Solidario, Compensación del IVA, Bogotá Solidaria, programas de transferencia de Medellín y el bono vital que se dio en la ciudad de Bucaramanga. Respecto a las cifras, como observamos en la gráfica, la pobreza en las zonas rurales disminuyó, contando en 2019 con 47,5% de su población en situación de pobreza monetaria y en 2020 con 42,9%. Por otro lado, tenemos las zonas urbanas con una incidencia de pobreza monetaria de 35,3% en 2019 y de 42,5% en 2020. A continuación, se abarca la implementación de política social bajo responsabilidad estatal, determinada en bienestar general y focalizada de tal forma que se reflejan los objetivos con la búsqueda de un modelo de sociedad de bienestar o poder reducir la denominada pobreza extrema. Se puede observar un diagnóstico que conlleva determinar el grado de pobreza de la población o identificar los grupos en extrema pobreza con intervención del Estado, ya sea reconociendo y cubriendo derechos universales o por otro lado atendiendo las necesidades apremiantes, con un tipo de cobertura que puede ser presentada de forma universal y focalizada, y una dimensión permanente o temporal. Por último, los diversos programas sociales para brindar servicios con equidad para toda la población o programas de compensación o mejoramiento en factor de educación, salud, nutrición e infraestructura social. En la presente diapositiva se reflejan las visiones, tanto estructural y convencional, sobre las políticas para enfrentar la pobreza. Se puede observar una estrategia a largo plazo implementando una política en redistribución de propiedad y cambio en la estructura productiva y del empleo. Por otro lado, tenemos un punto macroeconómico y políticas anticíclicas de control de inflación o protección y seguridad social, desde una visión mesoeconómica con la redistribución de ingresos, y por último, desde una microeconómica, ya sea aumentando la calidad de la oferta del trabajo y la eficiencia, o las políticas sociales de alivio a la pobreza. Respecto a la exigencia del paro nacional, según el Comité del Paro, hay una idea de que las familias más pobres del país reciban un salario mínimo mensual vigente. Este planteamiento de renta básica complementaría a los programas sociales existentes, como el caso de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, puesto que el ingreso solidario solo tiene vigencias a finales de junio del 2021. Y ahora mi compañero les explicará la situación por la que está pasando la salud en el país. En un diagnóstico inicial de la salud en Colombia se encuentran 5 problemáticas principales en su desempeño. El primer punto es la baja disponibilidad de camas en las instituciones prestadoras de salud, principalmente en las unidades de cuidados intensivos. El segundo punto gira en torno al desabastecimiento y la escasez de recursos físicos en el sistema de salud en algunas regiones del país.
La tercera problemática es el reducido número de profesionales de la salud y el talento humano disponible para la atención primaria de la población. El cuarto punto gira en torno a la baja remuneración y el incumplimiento en pagos y salarios de las entidades prestadoras de servicio hacia los trabajadores. Y finalmente, el quinto punto es la ausencia de tratamiento especializado en las zonas rurales del país y en las regiones más alejadas del centro de la nación. Con base en el diagnóstico inicial del sector, el gobierno ha desarrollado una serie de estrategias encaminadas a enfrentar las consecuencias ocasionadas por la propagación del virus COVID-19. La primera gira en torno a la exactitud y fidelidad de la información, manteniéndola lo más actualizada posible para tener un claro panorama durante la toma de decisiones. La segunda estrategia es la contención de la transmisión del virus dentro del territorio nacional, con especial énfasis en la protección a grupos poblacionales en riesgo, como lo son los ciudadanos de la tercera edad. El tercer punto está enfocado al aumento en el número de profesionales de la salud y el mejoramiento y expansión del talento humano en el sector. La cuarta estrategia está orientada a la adquisición de instrumentos y camas para ampliar la capacidad total de las unidades de cuidados intensivos en las regiones de mayor impacto en el país. Y finalmente, la última estrategia se trata de una exención tributaria a todos aquellos productos que sean considerados indispensables para el tratamiento preventivo contra el COVID-19. El plan de acción elaborado a partir de las estrategias gubernamentales se puede sintetizar en 5 componentes determinantes para su desarrollo, como son la reasignación del talento humano del sector salud para suplir la alta demanda de servicios priorizados en todas las regiones del país, la mejora en la eficiencia y transparencia del flujo de ingresos en todas las etapas del sistema de atención, el saneamiento de las deudas más críticas en el sistema hospitalario y los acuerdos con las entidades prestadoras de salud, la ampliación de los recursos disponibles aprovechando fondos especiales como el de mitigación y emergencia, y la exclusión transitoria del IVA en la adquisición de productos químicos para la elaboración de medicamentos mientras dura el estado de emergencia. Existe también una serie de recomendaciones gubernamentales entre las cuales destacan la implementación de estrategias de respuesta para la mitigación de las consecuencias de la pandemia por el COVID-19, la priorización de recursos para el desarrollo y la aplicación del plan de contingencia estipulado, la consolidación y el exhaustivo seguimiento del plan de acción para la contingencia, las estrategias en base a pruebas y rastreo de posibles contagios para el correspondiente aislamiento selectivo y la determinación de la gran importancia de los decretos que apoyen el objetivo de prevención producto de la emergencia sanitaria. Otro punto importante a tener en cuenta es la reforma a la salud que se ha venido planeando desde hace ya un tiempo. Exactamente, fue radicada el 20 de julio de 2020 y ha tenido un gran número de cambios y modificaciones antes de la presentación del documento final. Los puntos principales a tratar en la reforma de salud son, en primer lugar, la medicina familiar como columna vertebral del sistema de salud, es decir, que cada familia cuente con un médico de cabecera que haga seguimiento a su estado de salud y sus tratamientos. La facultad de hospitales universitarios para titular médicos especialistas, esto con el afán de aumentar la cantidad de profesionales de salud en el país. La sustitución de las entidades promotoras de salud por la figura de gestores del servicio de la salud, conservando sus funciones y sus responsabilidades. La regionalización del sistema de salud, pero no de manera departamental y municipal, sino desde una organización completamente independiente, según las necesidades sanitarias de la población. La existencia de un periodo de 1 año desde la implementación de la reforma para el establecimiento del sistema de calidad en salud y las políticas de tratamiento y protección integral. El impulso del desarrollo de tecnologías sanitarias mediante la destinación del 5% de la totalidad de recursos existentes en el Fondo de Investigación en Salud. El otorgamiento de facultades especiales al Ministerio de Salud para declarar emergencias por riesgos epidemiológicos, desabastecimientos o catástrofes. La creación de un fondo de garantías financiado por la actividad misma de las instituciones y entidades prestadoras del servicio, y la prohibición de la tercerización laboral en los profesionales de la salud, que de por sí ya es ilegal en el país. Por último, mi compañera nos va a mostrar cómo estamos en materia de educación. El panorama no es muy alentador, ya que mientras en México o Chile se ofrecen ciclos de educación media diversificada que los prepara tanto para la vida universitaria como para otros oficios calificados. Colombia es el único país de la región que tiene un nivel de educación media de 2 grados, académico y técnico, por lo que no cumple las expectativas de los jóvenes. En Colombia, casi 2.5 millones de niños y adolescentes están por fuera del sistema escolar. Asimismo, el 18% de los niños de primaria abandonan la escuela y el 30% de los niños del campo desertan. De cada 100 matriculados en primer grado, solo 33 terminan la secundaria. Así que entonces, para empezar a discutir sobre la calidad de la educación, deberíamos reconocer que tenemos un pésimo sistema educativo.
Las pruebas PISA señalan que nuestros mejores estudiantes, quienes pertenecen a los colegios privados, donde se supone están los hijos de las élites del país, no alcanzan a los escolares más bajos resultados de otros países. Las autoridades educativas y la sociedad deben reconocer que las pruebas PISA Saber y las otras de ese tipo miden una parte de la calidad del sistema educativo, pero no evalúan todos los componentes que inciden con la calidad. Su principal utilidad es que permiten comparar entre instituciones escolares y entre regiones los logros o componentes de los estudiantes. Un buen ejemplo lo constituye el caso de Colombia, donde la política educativa se concentró en los resultados de dichas pruebas, pero la calidad de la educación no avanzó. La evidencia indica que durante este siglo la calidad de la educación y las metas de calidad en los planes de desarrollo nacionales y también territoriales se determinaron a través de los resultados a obtener en las pruebas Saber 11. Así que bien, los planes de desarrollo territorial, el proceso pedagógico y educativo no existen. Pero, ¿y entonces qué hacer para avanzar en la calidad de la educación? Además de las pruebas Saber o PISA, el país requiere discutir y acordar con los actores del sector estrategias para fortalecer los procesos pedagógicos y de gestión educativa, así como las metas a lograr y el sistema para evaluar los resultados. También se requiere establecer procesos y metas como un número de facultades de educación fortalecidas, profesores de las facultades de educación financiados para realizar estudios en el exterior, entre países que tengan mejores sistemas educativos, normales con apoyo de universidades acreditadas para avanzar en la calidad, bibliotecas construidas y dotadas en los colegios rurales, aulas especiales construidas y dotadas en los colegios rurales para idiomas, artes, educación inicial, laboratorios y desarrollo de las TIC. Los estudiantes de los colegios oficiales del grado 11 que pasan a la siguiente etapa de la educación superior y nuevos cupos escolares para los grados transición y jardín, entre otros. Pero sobre todas estas cosas, el gobierno debe aceptar que los recursos son importantes para alcanzar la educación de calidad, ya que la UNESCO sostiene que el éxito de la enseñanza y el aprendizaje probablemente se encuentra influenciado fuertemente por los recursos disponibles para apoyar el proceso y la forma directa en que estos recursos se administran. Obviamente, las escuelas y maestros sin libros ni materiales de aprendizaje no podrán hacer su trabajo. Se deben utilizar los recursos e invertirlos en escuelas, ya que a los niños, niñas y adolescentes se les debe garantizar una educación de alta calidad con la que se pueda competir con los otros países. Muchas gracias por ver este video y esperamos que haya sido de ayuda para dar una aproximación hacia las políticas públicas que se están manejando en estos momentos en el país.